Muy buenas, hoy traigo un vídeo muy interesante y que seguro que no te va a dejar indiferente. Y te recomiendo que lo escuches hasta el final porque te voy a dejar unos consejos que seguro que te ayudan en tu camino espiritual. ¡Empezamos! El templo interior. Dentro del mundo espiritual, cada día me encuentro más personas que sin darse cuenta abrazan creencias que se basan básicamente en el miedo. El miedo es una emoción de baja vibración con la que fácilmente nos pueden manipular o engañar. Mira, las emociones negativas como la rabia, la ira, el miedo, el sentimiento de culpa, la inseguridad interna, sentimiento de víctima. Estas emociones son emociones de baja vibración y cuando las sentimos, cuando estamos en ellas, cuando tenemos ira, miedo, rabia, culpa, estamos vibrando bajo. En cambio, las emociones positivas, como puede ser el perdón, el amor, la compasión, la paz interior, son emociones de vibración alta y cuando estamos sintiéndolas estamos elevando nuestra vibración. Con estas emociones estamos más cerca de lo elevado y por ende más cerca de la espiritualidad y de la luz. Y por eso es tan importante no abrazar creencias basadas en el miedo, porque nos alejan de la espiritualidad. Y te preguntarás, ¿y cuáles son estas creencias basadas en el miedo? Pues hay muchas de ellas y te pondré algunos ejemplos. La creencia en fuerzas poderosas y malignas que mueven hilos para manipular nuestra vida. O la creencia, por ejemplo, en que voy a ser castigado por mis actos. O creer que tengo la culpa del sufrimiento en el mundo. Para mí todo esto no es espiritualidad. Son creencias, pero cada día más personas las abrazan. Hagámonos esta pregunta. ¿Dónde estamos cuando tenemos estas creencias? ¿En el amor? ¿En la paz interior? ¿En la confianza? ¿O sin embargo estamos en el miedo, la desconfianza, el sentimiento de víctima? Te pondré un ejemplo más claro de una creencia basada básicamente en el miedo. Los chemtrails o las estelas químicas. Es la creencia de algunas personas que afirman que nos contaminan con estelas químicas los aviones para cambiar nuestro ADN o cambiar el clima. Pero vamos a lo importante. ¿De qué te sirve a ti creer en esto? Creer en esto es crear una amenaza externa y vivir básicamente en el miedo. Esto es vivir mirando al cielo asustados. Incluso hay gente que no sale de casa. Está generando gente emocionalmente enferma. Pero vamos al origen de todo esto, porque hay gente que empieza a abrazar creencias basadas en el miedo. A menudo la gente abraza estas creencias como un bálsamo o un alivio a esas heridas más profundas. Estas creencias ofrecen una especie de contrapeso psicológico, nos dan la sensación de cierto control. Ofrecen una explicación a un mundo que parece no tener sentido. Estas creencias basadas en el miedo dan una supuesta respuesta a situaciones difíciles de entender o aceptar y generan una falsa sensación de control de la situación. También el ego se alimenta de estas creencias, haciendo sentir a las personas que las creen especiales o conocedores de un conocimiento que pocos son capaces de entender o aceptar. Un conocimiento que solo está al alcance de unos pocos elegidos. Esto es ego espiritual. Y estas creencias basadas en el miedo se multiplican sobre todo en momentos de gran incertidumbre, o momentos de cambio social o cambio personal. Mi consejo es, no adoptes creencias que tú identifiques que se basan en el miedo. Estas dividen el mundo entre buenos y malos y te convierten en una víctima. Y te hacen estar en emociones de vibración baja, te hacen estar en la densidad, en el miedo, en el sentimiento de víctima, en la inseguridad interna. Para mí, la verdadera espiritualidad se debería basar en experiencias y no en creencias. Experiencias que podemos sentir, por ejemplo, cuando meditamos, o cuando caminamos por un entorno natural, cuando practicamos la contemplación, o lo que podemos sentir cuando amamos o perdonamos a las personas que nos rodean, o cuando amamos y nos perdonamos a nosotros mismos. Experiencias vividas, reales, que se viven desde emociones elevadas. Todo lo demás nos aleja de lo verdaderamente importante, que es la paz interior, la compasión y el amor. Déjame en los comentarios de este vídeo qué piensas tú de todo esto. Estaré encantado de leerte.
Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a like. Aquí te dejo 2 vídeos que seguro te pueden interesar: cómo sanar con los árboles y toda la verdad sobre tu alma gemela. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.